Finalmente, se sabía que con ese aumento del salario mínimo, el más alto de la historia, 23.7%, que hizo el presidente Gustavo Petro terminando el año, venían efectos fuertes para muchas empresas y así fue. Muchas empresas anunciaron despidos, otros hicieron ajustes. El gobierno lo defendió, dijo que como tal no hubo un efecto tan complicado. Es más, que no hubo efectos en la economía. Lo cierto es que el Consejo de Estado tomó una decisión y tomó una decisión en derecho. Tomó una decisión como cuando las instituciones funcionan, porque en Colombia funcionan las instituciones, y dice que lo deja sin efecto y le da 8 días al presidente de la República para que proyecte un nuevo decreto de salario mínimo que esté enmarcado dentro de la normativa. Hay que recordar que los empresarios querían un 7%, los sindicatos querían un 16%, pero el presidente se fue al 23.7%, lo cual efectivamente tuvo un efecto cascada. Pues hoy el Consejo de Estado lo deja sin efecto, Mauricio, y tiene el gobierno entonces 8 días para ajustar y hacer una nueva propuesta, pero según lo que estamos viendo de las declaraciones del gobierno, pues va a ser muy difícil, porque ya están hablando de actos de mezquindad y de efectos políticos, que seguramente los vamos a ver en la campaña presidencial, porque esto es también un acto o un hecho que va a tener un impacto en la campaña de la presidencia de la República. Pues bastante polémica ha resultado esta decisión del Consejo de Estado. Polémica pues porque ya ha avanzado bastante el tiempo de este año, ya vamos para la tercera quincena del año, el pago de la tercera quincena del año, y evidentemente pues el desconcierto entre empresarios, trabajadores es muy grande, pero no solamente eso, sino que el gobierno también ha tomado, como era de esperar, como un tema de afrenta política hasta cierto punto esta decisión del Consejo de Estado. El presidente ha sido más cauto, pero sus ministros han sido mucho más beligerantes en este caso. Pero vamos por partes. En primer lugar, hay que tener presente y recordar que esta decisión del Consejo de Estado es una medida cautelar, es decir, que no es definitiva. Lo toma como una precaución frente a lo que puede venir, y esa precaución tiene varias etapas, por lo menos 2 etapas. Primero, le dice al gobierno que tiene 8 días para sacar un nuevo decreto que subsane las deficiencias que ha encontrado, que ya las vamos a detallar. Y después de eso toma la medida definitiva, toma la decisión definitiva del Consejo de Estado, que incluso puede ser la ratificación o el visto bueno al decreto que saque el gobierno dentro de 8 días. Por lo tanto, aquí no hay ninguna decisión definitiva tomada. ¿Cuál es el principio que está defendiendo el Consejo de Estado? Que el ámbito y la jurisdicción del gobierno en estas discusiones de salario mínimo y de reajuste de salario mínimo no es ilimitado y no es totalmente abierto ni discrecional. Está reglamentado, está arreglado por la Constitución, está arreglado por la ley. ¿Y qué dice esa ley? Que el gobierno solamente entra de manera subsidiaria a definir el aumento del salario mínimo. Lo ha hecho en la medida en que empresarios y trabajadores no se pusieron de acuerdo, pero todo el mundo esperaría que entre las dos posiciones de empresarios y trabajadores pues entra a mediar el gobierno, y no, se fue por encima de ese rango. Pero aparte de eso, la norma dice que el gobierno debe tomar en cuenta variables económicas concretas: la inflación, la productividad laboral, el cambio en la productividad laboral, la expectativa sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, y también acuerdos internacionales, como por ejemplo lo que ha definido la Organización Internacional del Trabajo de un salario mínimo vital. Argumenta el Consejo de Estado que el gobierno los enunció todos, pero solo tuvo en cuenta el segundo, el tema del salario mínimo vital, y no tuvo en cuenta los primeros. Y además el Consejo de Estado exhorta a que el gobierno haga las cuentas, diga 1 más 1, 2 más 1, 3, y en ese caso, ¿qué es lo que termina dando? No de manera totalmente arbitraria mencionar algunas variables, pero no cuantificar cuál es su impacto sobre el incremento del salario mínimo. Insistimos, el Consejo de Estado esperará a que el gobierno saque un nuevo decreto. Vamos a ver si el gobierno mantiene el mismo cálculo, pero ahora incluyendo todas las variables, haciendo unas cuentas, no veo cómo le puede dar eso, o va a un incremento inferior, pero de cualquier manera habría que esperar a que el Consejo de Estado después tome una decisión definitiva sobre ese nuevo decreto del gobierno, insisto, incluso ratificándolo, y mientras tanto, hasta el día de hoy, los derechos adquiridos son derechos adquiridos, los trabajadores mantienen el aumento del salario mínimo que corresponde, a la espera de lo que vaya a definir el gobierno y posteriormente el Consejo de Estado.